Queridos amigos de Latinoamérica, estamos felices de poder encontrarnos nuevamente en esta nueva edición. Hoy tenemos un tema muy interesante para conversar. Hablaremos sobre los pecados, acciones o pensamientos. Ya lo saben, no se vayan, aquí iniciamos Controversia. Tenemos un tema muy interesante. Yo creo que... Sí, pero hay un estudio que dice... No, eso no es verdad. Me gustaría decir una cosa. Bueno, en mi opinión... No es algo tan sencillo. Pero tenemos que pensar que... Entonces, ahora, ¿cómo queda? ¿Y usted qué opina? Queremos hacerles recordar a ustedes en casa que los comentarios y preguntas que tengan sobre este tema lo pueden hacer llegar a través de las redes sociales. Nos van a encontrar en el Facebook, el blog, el Twitter y también en el YouTube. Chicos, bienvenidos al programa. ¿Cómo estamos hoy? Bien, gracias, Caleb. Miren, qué interesante es darnos cuenta del tema del pecado. No a todos nos interesa este tema. Empecemos conversando un poquito sobre qué se piensa, qué se dice en la sociedad que es el pecado. Muchas personas que no necesariamente son cristianas piensan que el pecado es un error, ¿no? Y a veces hablan sobre el pecado, pero no necesariamente el aspecto bíblico, ¿no? Ahora, el pecado no solamente lo vamos a encontrar cuando hablamos de alguna religión, ¿no? Personas que no creen o que son escépticas, tal vez, sí creen en el pecado, no dicen, este es pecado. Incluso se han creado los pecados capitales, ¿no? Muchos consideran también que hay etapas del pecado, clasificación de pecado, cantidades de pecado. No, yo pequé menos, no, ese pecado es más grande. Entonces, ¿será que existe una diferencia de pecados? Se dice de que cuando sabemos que algo está bien, pero lo hacemos mal o le damos la contra, se le llama el pecado, ¿no? Ahora, ¿qué de aquellas personas que simplemente este tema de pecado o el tema del pecado en realidad no es una prioridad? Por ejemplo, bueno, pecado es para los que creen que hay algo bueno y que hay algo malo. En cambio, que yo tengo una vida relajada, tranquila, sin preocuparme de quién me va a juzgar o seguir un librito, eso que los cristianos siguen llamado Biblia o qué sé yo, en otras religiones, ¿verdad? Entonces, si yo no creo en Dios en ninguna de sus expresiones, entonces yo no peco. Pero vemos ahora si afecta o no al medio en el que vivimos, ya sea nuestra familia o la sociedad, ¿no? Bueno, también he escuchado un testimonio de un hermano ante una persona que no es cristiana, ¿no? Y la persona dijo, bueno, está bien que te haya servido a ti el tema del cristianismo, pero a mí la verdad que yo no tengo necesidad de Cristo ni de Dios, porque soy una persona buena, hago buenas acciones, ayudo a los pobres, incluso cuando va a cruzar un ciego en la pista, le ayudo, ¿no? Entonces, ¿por qué tendría que yo ser pecador como tú afirmas? Ahora, ¿cuánto es que abarca el pecado? Porque nosotros, si bien es cierto, en el cristianismo tenemos 2 tablas, 5 mandamientos y los otros 5, ¿no? Que nos dan pautas, ¿no? Para poder discernir qué es pecado y qué es pecado. Pero ¿qué de aquellas cosas que nosotros creemos que están bien o creemos que están mal también son pecados? Muchos evitan también conocer algo más, ¿verdad? Porque dicen, entre más conocemos, más pecamos. Entonces, ¿será eso una realidad que entre más conocimiento tengamos, más vamos a pecar? Miren, y hay maneras de abordar el tema, porque si lo vemos desde un punto de vista religioso, necesariamente, en alguna manera tendremos que necesitaremos la guía de alguien. Pero si vemos el pecado desde un punto filosófico, no necesariamente se tiene que estar mal para estar pecando, ¿verdad? Algunos dicen de que haya un poco de malo en tu vida es bueno, ¿no? Para que pueda haber se habla mucho de los balances, ¿no? Las dos fuerzas en ti, el equilibrio que tú necesitas de ambos, que necesitas el pecado, necesitas del mal o como lo quieras llamar y también necesitas de la parte buena, del sentido común. ¿Y la raza humana está destinada a pecar? Mira, qué interesante lo que Julie menciona. ¿Cuán universal es el pecado? ¿Cuán universal? ¿A cuántas personas alcanza? ¿Será que solamente los que están en el Perú? ¿Será que solamente los que son mayores? Los bebitos no pecan, los adultos no pecan, los ancianos no pecan, los enfermos no pecan, los que tienen enfermedad mental no pecan. ¿Cuán universal es esto del pecado? Ahora también me acabo de acordar de un diseño que hizo una página web, que me lo mostró un amigo, que decía, ¿no? Jesús murió por nuestros pecados, así que si no pecas, Él hubiera muerto en vano. O sea, que me están invitando a gente a pecar, como si fuera una excusa a pecar por lo que Jesús murió por nosotros. Es válido que pequemos porque Jesús murió. Claro. Mire, y agregando el concepto que ustedes presentan, si Jesús murió para perdón de nuestros pecados, ya murió, significa que no importa lo que hagamos, ya nada es pecado, porque Exacto. ya está todo perdonado. Ahora, ¿qué significa tendencia al pecado? ¿Es un imán al pecado? Justamente eso quería venir. ¿Qué es lo que hace que nosotros pequemos? ¿Qué nos llama a eso?
Y cómo también reconocemos lo que es el pecado. O sea, ¿qué nos lleva a reconocer lo que es verdaderamente el De pecado? aprender a diferenciar también ciertas cosas, porque hay cosas que parecen que son buenas, pero sin embargo no lo son. ¿Y qué hay de aquellas personas que a lo mejor tienen un trastorno en el cerebro, en las neuronas, que involuntariamente pueden hacer muchas cosas que ellos no están decidiendo hacerlas? Ahora hay personas que ¿Consideraría también actúan perfecto, ¿no? Por afuera se les nota inmaculados, ¿no? Pero realmente ellos con un mal pensamiento pueden manchar toda esa imagen externa. También se dice de que mientras más cosas sepas y no las hagas, estás como que pecando más, ¿no? Ahora, ¿qué hay de aquellas religiones en las que se aísla a las personas, eximiéndolas, digamos, de algunos pecados comunes, ¿no?, en la sociedad? ¿Qué pasa con estas personas? ¿Realmente no pecan? ¿Pecan en su corazón? ¿Qué diferencia hay entre Un dato estos? histórico que podríamos traer aquí para la conversación es el hecho de que por un tiempo la iglesia concedía esto que se llaman las indulgencias, ¿verdad? Y que hoy en día ha cambiado en su práctica. ¿En qué consistía? En que si yo cometí una falta, pues yo realizaba algún tipo de pago y mi pecado me era perdonado. Pero si vamos un poco más, retrocedemos más en la historia, parece que cada vez que hay pecado, cada vez que se comete un pecado, tiene que haber un sacrificio. Entonces, si hablamos estrictamente hablando de negocios, tú estudias administración de negocios, ¿qué es más conveniente? ¿Que yo pague por adelantado todo de una vez y me olvide, o tengo que estar pagando todo momento por cada falta y por cada pecado? ¿Se dan cuenta? Ahora, cuando conversamos del tema del pecado en nuestra sociedad, ¿todos los jóvenes, todos los adultos, todos los niños tenemos conciencia de lo que es el pecado o solamente una vaga idea de lo que está bien y lo que está mal? Ahora vamos al punto de que muchas personas hoy en día son consideradas santas. ¿Por qué? Porque no pecaron nunca, o un acto bueno, un acto benevolente. Es como si hecho dijeras, en no, masa, voy a vivir como sea y el último acto para ya morir, ya me entrego por y va a alguien. ya corregir. santo. ¿Y puede un acto bueno al final de nuestros días corregir toda una vida de pecado? Ahora, justo estaba contando con un amigo que no es cristiano sobre la segunda venida de Cristo. Y me dijo, ¿no? Yo ya quiero que venga Jesús. Y le digo, ah, sí, pero ¿tú consideras que te has arrepentido de tus pecados? No, pero cuando lo vea venir me voy a arrepentir de todos mis pecados. Por lo tanto, voy a disfrutar muy bien de mi vida. Ahora, ¿será que existe algún libro, algo que nos vaya marcando? Que, a ver, pecó, y van anotando y van haciendo una lista de pecados. ¿Y será que algún día nosotros van a poder ser eliminados esos pecados de nuestra vida? Cuando conversamos el tema del pecado y la necesidad de la sociedad, hoy la sociedad no piensa en que si hace bien o mal, recién se está forjando una cultura ética que de alguna manera va cambiando de acuerdo al gobernante, de acuerdo al periodo, de acuerdo a la generación. Sin embargo, lo que sí se predica, o lo que sí se enseña, o lo que sí la sociedad actualmente está buscando es mejorar su situación. ¿No sería mejor dejar el concepto de pecado fuera del desarrollo personal para así hacer todo lo que uno quiera hacer sin limitarse a detenerse a pensar esto está bien y esto está mal? Hablando respecto a eso, muchas de las personas a veces en su ámbito de realización personal, como mencionabas, Caleb, tratan de conseguir lo que quieran y lo que anhelan, pero a veces a costa de qué, ¿no? Con qué cosas de pronto te metes con personas o con familias a veces, ¿no? Y dañas ciertas cosas. ¿Eso Ahora, se puede considerar un pecado también? Ahora, ¿puede la sociedad transformar algo que era o es considerado en pecado para que mañana más tarde ya no lo sea? ¿Y qué fue primero, las leyes o el pecado? Porque si existe el pecado, por algo existen las leyes para decir que eso es un pecado. ¿Puede justificar el pecado con una buena obra? Y si anulamos la ley, ya no hay pecado. Y ¿No sería la vida más simple si no hay ley? se habla de los 7 pecados capitales. Mira, qué interesante son lo los que, siete lo que estás mencionando. Se habla muchas, vamos a ponerlo así, hay grupos religiosos que han clasificado los pecados en diferentes categorías. Y uno de esos es los 7 pecados capitales. También se habla del pecado original. Se habla de tantas cosas del pecado, pero nadie nos explica, nadie nos dice cómo nos afecta. Porque mira, si alguien que está en casa, usted que está en casa, está viendo el programa mientras se come un sándwich o está tomando algo, ¿no? Y está a punto de cambiar, pero justo pone en el canal y se pone a pensar, pero yo, ¿qué tiene que esté en mi casa? ¿Qué tiene que haga lo que yo haga? Si yo no hubiera sabido qué es pecado, esto en ninguna manera me afectaría. Si yo desconozco completamente lo que es el pecado, yo automáticamente soy una persona correcta, soy una persona salva. Con todas estas respuestas, todas estas conversaciones, vamos a regresar después de un corte. No se vayan, esto es Controversia, nos vemos en un instante.
Ayer aprendí que no existe sacrificio que no cueste. Por eso, mientras todos duermen, mi universidad y yo planificamos mi futuro. Universidad Peruana Unión. Juntos. Muy bien, estamos de regreso. Esto es Controversia. Gracias por haberse quedado con nosotros. Y está con nosotros nuestro invitado para tratar el tema los pecados, pensamientos o acciones. Él es el licenciado Álvaro Rodríguez, docente en la Facultad de Teología de la Universidad Peruana Unión. Bienvenido al programa. Gracias, es un gusto para mí estar una vez más en el programa Controversia en su 6ª temporada. Estoy contento de poder compartir con ustedes este tema importante acerca del pecado. Hemos hablado en el primer bloque aspectos generales que la sociedad, nuestros amigos, nuestra familia, en el internet se presentan sobre qué es el pecado. Y hemos escuchado cosas muy alocadas en algunos casos. Sin embargo, sería bueno que iniciáramos pensando qué es pecado y cuál sería la manera de abordar el tema para poder entenderlo. Ok, pecado. No podemos hablar de pecado sin abrir la Biblia. He escuchado que es perspectivas sociales, humanistas, filosóficas, religiosas, pero si hablamos de pecado tenemos que abrir la Biblia. Y un pasaje clásico en la Biblia, en el Nuevo Testamento, está en Primera de Juan, en el capítulo 3, en el versículo 4. Y la Biblia dice, todo el que practica el pecado, practica también la infracción de la ley, pues el pecado es infracción de la ley. A la luz de la Biblia, el pecado es ir en contra de la ley. Y la Biblia es clara en cuanto a la ley, a los mandamientos de Dios. Lo que Dios dice es ley. Y cuando yo voy en contra de lo que Dios dice, que está expresado en su palabra, entonces yo estoy pecando. Pero hay algo más. Si uno lee Santiago, encontramos otro aspecto del pecado. Santiago capítulo 4, el versículo 17. Dice, aquel pues que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Entonces el pecado es hacer lo malo y también no hacer lo bueno. Quedarme en la inactividad sabiendo que debo hacerlo, también cometo pecado. Y en el fondo, a la luz de Génesis capítulo 3, el pecado es rebelión contra Dios, es irme contra lo que Dios ha establecido. Para definir lo que es pecado y para establecer lo que es pecado necesitamos leer la Biblia. Pero no significa que aquel que no la lea no tiene pecado. Todos hemos pecado. La Biblia dice que todos han pecado. Romanos 3 dice que no hay ni a un solo un justo. Nadie es justo que lo conozca o reconozca su condición de pecado, y esa es otra cosa. Cuando hablamos de todos, ¿abarca solamente a la raza humana o también a los animales? ¿Los animales también pecan? No creo que los animales pequen. La Biblia habla de la salvación para los seres humanos a causa de su pecado. Si los animales pecaran, entonces habría que hablar de la salvación de los animales también, y la Biblia no enseña tal cosa. Pero ¿y por qué los animales no pecan? ¿Qué es lo que los hace diferentes de los seres humanos? Que no tienen conciencia del bien y del mal. ¿Y una persona que se encuentra mentalmente mal tampoco peca entonces? Esa es una cuestión bien complicada, pero si la persona no tiene uso de su conciencia, técnicamente no estaría pecando. Cuando se refiere a que todos hemos pecado, ¿qué hay de las personas que tienen problemas mentales? ¿Ellos también pecan? Creo que cuando una persona perdió la capacidad de raciocinio, cuando ya no es consciente de lo que hace, ya no puede decidir por sí mismo, entonces no puede pecar, porque el pecado siempre es consciente. Ahora, que reconozca o no que es pecado es diferente. ¿Qué es del pecado original? En el pensamiento común de la gente se cree que uno nace con el pecado original, pero a la luz de la Biblia no es así. Lo que sí pasa es que cuando una persona nace pecadora en el sentido de que tiene la naturaleza de pecado. Es decir, la tendencia a hacer lo malo. Porque recordemos, como hemos visto en la Biblia, el pecado es acción o no acción. Hacer lo malo o no hacer
lo bueno. Entonces, una persona cuando nace, un bebé, cuando recién nace, no peca. Primero, porque todavía no es consciente de sus actos. Y segundo, por lo tanto, no puede decidir, entonces no hay pecado. Cuando es consciente del bien y del mal, empieza su vida de pecado, aunque tiene la tendencia pecaminosa. ¿Dónde y quién originó el pecado y para qué? El para qué va a ser bien complicado, pero el dónde en el cielo. Apocalipsis capítulo 12, versículo 7, dice que hubo una batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles, Miguel es Jesús, luchaban contra el dragón y sus ángeles. El dragón es Satanás. Pero en el cielo, eso es lo curioso. De acuerdo a Ezequiel 28, el versículo 13, y Isaías 14, 12, nos dice que este ser celestial era un querubín. La maldad entró en él y decidió ser semejante a Dios. Quiso igualarse a Dios, quiso ponerse en el lugar de Cristo y tomar su lugar. Y eso causó rebelión en el cielo. A la luz de Apocalipsis, a causa de eso, él fue echado del cielo y él buscó dónde habitar y encontró pues el planeta Tierra, donde Adán y Eva le dieron puerta abierta con el fruto que comieron y entra el pecado. Entonces tenemos, ¿dónde? En el cielo, allí empezó, se traslada a la tierra. ¿Con quién? Con un ángel que Dios creó. No, Dios no creó el pecado, Dios creó a ese ángel, pero este decidió mal, porque Dios crea con libre albedrío, eso es muy importante. ¿Y para qué? Yo más bien cambiaría un poquito. ¿Por qué Dios permitió que siguiera? Dios permitió que siguiera para que nosotros y los ángeles vean la verdadera naturaleza del pecado, que es destrucción y muerte. Cuando usted explicaba esto del pecado, mencionó que el pecado entró en Satanás. Y cuando hablamos de la tierra, hablamos que el pecado entró en el planeta Tierra. Y entonces a Eva le entró la idea de pecar. ¿Qué es el pecado? Entonces es una persona, es tipo así el Espíritu Santo, la contraparte del Espíritu Santo que viene y te entra, o podemos poner una barrera y decirle no entres. ¿Cómo explicamos esto del origen? ¿De dónde sale? Es una pregunta que es casi incontestable. Responder de dónde viene el pecado y por qué el pecado es decir que el pecado no es pecado, es darle la razón. A la luz de la Biblia, el pecado es una sinrazón. Imagínate, Adán y Eva están en el Edén y Dios les dice, pueden comer de todo menos de este. Y estos muchachitos comen de lo que no debían, teniendo todo el resto a su disposición. Entonces el pecado es una sinrazón. Yo puedo explicar hasta ahí, pero ¿por qué y cómo sucedió todo eso? Es querer explicar lo inexplicable. Y si lo explico, deja de ser pecado. En el Antiguo Testamento vemos que hay hombres que pecaron y afectó mucho en los hijos e incluso en los hijos de los hijos. Y hay un escrito de Moisés, ¿verdad?, que dice, y los pecados llegarán a los hijos de tus hijos. Es que es una maldición que uno tiene que pagar. O sea, yo soy más pecador. Yo tengo que pagar por la culpa de mi papá, de mi abuelo. No tienes que pagar nada, pero son consecuencias. Imagínate una mujer con SIDA, queda embarazada y da a luz un niño y tiene SIDA también el niño. ¿Es culpa del niño? No. ¿Está pagando la culpa de la mamá? No. Está sufriendo las consecuencias de los actos anteriores. Cuando vamos a la Biblia, vamos a encontrar diferentes ejemplos muy interesantes sobre qué es pecado, pero de repente, especialmente en el Antiguo Testamento, no mucho su definición. ¿Por qué esperar o por qué recién en el Nuevo Testamento se habla de lo que es pecado, lo que es transgresión? Porque en el Antiguo Testamento como que se es más rígido, ¿no? Sí, no, sí, o sea, ¿es esto o no es esto? Pero en el Nuevo Testamento las cosas se explican un poco mejor. ¿Por qué? Eso pasa por el hecho de la transmisión de la Biblia. En el Antiguo Testamento, pecado básicamente es rebelión. Y el pecado parte en la mente. Yo empiezo a pensar en el pecado y luego lo ejecuto en una acción. El pecado se concreta en acciones, pero con la mente también puedo pecar. Jesús dijo que podíamos pecar con la mente. Entonces está en juego mi acción pecaminosa, mi pecado,
Pero ese pecado no nace en el aire, de la nada, nace en mi cabeza, en mi cerebro. Por eso dice que el Señor dijo, de la abundancia del corazón, habla la boca. Pastor, en este aumento descontrolado que vemos de la ciencia, hablemos de temas puntuales. Por ejemplo, en la medicina se están curando la mayoría de las enfermedades que no eran curables. En el ambiente económico estamos consumiéndonos todos los recursos naturales. ¿Podríamos ver a la ciencia como pecado? No, la ciencia como pecado no. Más bien diría que si alguien hace ciencia, que la haga para el uso del beneficio de la humanidad, sin transgredir a los principios divinos. Porque uno puede hacer ciencia diciendo que está apoyando la humanidad, pero transgrediendo principios básicos de la vida. Muy bien, tenemos una pregunta con nuestros amigos que nos acompañan en platea. Vamos a escuchar. Licenciado, en este tiempo de relativismo, ¿quién es el que dictamina entre lo que es bueno y lo que es malo? Lo bueno y lo malo lo determina Dios. El posmodernismo hoy día nos dice, lo que tú crees que es malo está malo, lo que tú crees que está bien está bien. El posmodernismo en ese sentido está mal, porque la Biblia es explícita. El libro que nos dice qué está bien, qué está mal, es la Biblia porque es la revelación de Dios. Es lo que Dios ha revelado para su pueblo. Pero si una persona no conoce de la Biblia, hay otro medio por el cual Dios se ha revelado, es a través de la conciencia. Romanos capítulo 1 dice que muchos han pecado en su conciencia, porque cuando Dios nos creó con conciencia del mal y del bien. Entonces podemos decir esto no está bien, esto está mal. ¿Existen categorías para el pecado? ¿Podemos decir que una persona peca menos y otra peca más? Ahora, sumando un poco a lo que dice Yuli, ¿el pecado pensado es más grave que el pecado actuado o viceversa? Ok. Pecado es pecado. Mira, robarte un sol es lo mismo que robarte $2 millones. El ladrón que está en la esquina viendo a alguien que arrancharle es tan ladrón y pecador como el ladrón que está viendo a qué hora salen los agentes de la policía, del Banco Central de Reserva del Perú y estudiando a la gente para luego llevarse todo lo que pueda. Pecado es pecado. Lo que sí creo es que las consecuencias de cada pecado son más graves en ciertos casos que en otros, ¿de acuerdo? Y por lo tanto hay pecados que son más visibles que otros a causa de nuestra sociedad. Pastor, ¿y hablamos consecuencias humanas o divinas? Ahora, la ciencia puede revertir estas consecuencias de generación tras generación. Estamos hablando que usted está diciendo, ¿no? Si una madre tiene SIDA y tiene un bebé que también tiene SIDA, es consecuencia del pecado de la madre. ¿La ciencia puede revertir este pecado? El pecado no. Puede aguantar o apalear las consecuencias. El ser humano siempre trata de apalear el sufrimiento, pero nunca lo va a quitar. Pastor, ¿y el perdón divino podría cambiar el rumbo de eso? Por ejemplo, si yo tengo SIDA y pido perdón a Dios, ¿mi hijo a lo mejor podría salir sin SIDA? A lo mejor, a eso yo le llamo intervención divina o milagro. Dios puede hacer milagros, pero no es que me arrepiento y Dios va a quitarme todo lo malo que tengo. Muy bien, nosotros tenemos que ir cerrando el bloque y este bloque nos ha ayudado, bueno, los dos bloques nos han ayudado a entender qué es el pecado, porque es muy importante que sepamos qué es el pecado. A manera de conclusión, para irnos al corte, ¿qué deberíamos entender nosotros como jóvenes del origen, qué es y cómo actúa y cuándo es que peco? Por la enseñanza bíblica, el pecado es rebelión que abarca todo el ser humano, mental, físico, espiritual. ¿De acuerdo? Se traduce en acciones y nace generalmente en la mente, cuando yo empiezo a albergar pensamientos que van en contra de la voluntad de Dios. ¿De acuerdo? Ahora, tentación no es pecado. Yo puedo sentirme tentado a hacer algo que yo sé que está mal. El problema es que yo me quede contemplando lo que está mal y finalmente termino haciendo. Entonces ahí consumo el pecado. Uno puede ser tentado, pero eso no es pecado, eso hay que tenerlo claro. Y si uno peca, a la luz de la Biblia tiene opción de perdón en Jesucristo. Muy bien, muchas gracias por habernos aclarado todas las preguntas que teníamos para esa ocasión. Muchas gracias por haber venido al programa también. Que Dios los bendiga y esperamos que sigamos aprendiendo más de la palabra de Dios. Muy bien, fue el licenciado Álvaro Rodríguez, docente de la Facultad de Teología en la Universidad Peruana Unión. Nosotros tenemos que irnos a un corte, todavía queda el programa, así que no se vayan, volvemos con más aquí en Controversia.
Muy bien, estamos de regreso. Esto es Controversia. Estamos en el tercer bloque de nuestro programa de hoy. Estamos discutiendo sobre los pecados. Chicos, los dos bloques anteriores hemos visto y ahora tenemos algunos conceptos claros que nos van a ayudar a seguir conversando. Antes de seguir con la conversación, ustedes en casa recuerden que sus preguntas y comentarios lo pueden hacer a través de las redes sociales. Muy bien, empecemos a conversar un poquito sobre, ya que sabemos que es el pecado, ¿cómo es que funciona? Lo primero que se me viene a la mente ahora que ya tenemos un poquito más de conocimiento es empezar a catalogar mi vida de una forma muy complicada. ¿Por qué? Porque es como un examen, ¿no? Que al final de todo tienes que enterarte del resultado. Es como llevar todo un ciclo y al final saber si ya vas a ser aprobado o no. En cambio, en el Antiguo Testamento era un poco más sencillo. En la parte antigua simplemente podías, siendo tu niño, podías hacer lo que querías porque al final iba tu papá, la cabeza de la familia iba y ofrecía un sacrificio y estaba todo bien. Ahora, muchas personas después de arrepentirse de todos sus pecados viven en constante miedo porque no solamente el pecado es acción, ¿no? Como se estaba hablando, ¿no? También es pensamiento. Entonces, tienen algunos pensamientos de repente equivocados según ellos, ¿no? Entonces dicen, uy, estoy perdiendo mi salvación por pensar estas cosas o no. Si una persona que en vida no se arrepintió y en este caso fallece, yo que soy algún familiar, ¿puedo interceder por ella? ¿Puedo orar o puedo pedirle a Dios de que pueda salvarla? ¿El pecado de alguna manera te degenera física y mentalmente? Mire, Sharon mencionó algo interesante, arrepentimiento, pero uno debe arrepentirse ¿de qué? Hemos visto hace poco que no hay pecado grande, no hay pecado chico, como lo vimos con el especialista. Sin embargo, si no hay pecado grande, entonces, ¿de qué me arrepiento, verdad? ¿De qué necesito arrepentirme? Ahora, pongámonos en el caso de que existe una persona que, como dice la Biblia, ¿no? Fueron todos los días de fulano, de tal, buenos ante los ojos de Dios. Más, en el último momento de su vida comete un pecado. ¿Cómo pesaríamos en una balanza esto de ser salvo? O al revés, que toda su vida pecó, faltó a la ley de Dios y en el último momento de su vida lo arregló todo. Claro, arrepentirse de qué, tú estás preguntando, ¿no? ¿Cómo una persona puede tomar conciencia de que es pecadora, ¿no? O sea, ¿qué es un pecado realmente, no? ¿Puede alguien justificar el pecado de otra persona? Cuando hablamos de cómo pedir perdón los pecados, cuando hablamos de eso, ¿a quién hay que pedirle perdón? ¿Será que le puedo decir a un amigo, un pastor, oye, perdóname porque he pecado contra ti? Incluso, disculpa que te corte tanto, hay lugares en los que, por ejemplo, si yo tengo mi conciencia sucia, ¿no? De pronto, no sé, robé, ¿no? Y dicen de que tengo que contarle a alguien, esa persona, de pronto tengo que darle alguna ofrenda. Entonces, ¿qué tanto de cierto me puede ayudar eso? ¿No? ¿Realmente será que me perdona? ¿Quién me perdona? ¿Es efectiva la intercesión de los pecados? ¿Es efectivo eso? ¿Realmente funciona? Ahora, hay otra palabrita que es justificación. ¿Puedo yo justificar un pecado y puedo ser aceptado? ¿Y ante quién lo justificaría? ¿Será que se puede vivir sin pecar? Mira, y la pregunta que acabas de hacer, Sharon, posiblemente es algo que los cristianos nos preguntamos constantemente. En el diario, la diaria comunión que tenemos con Dios en la mañana y en la noche, uno se puede examinar y ver lo que ha hecho durante el día y de repente hay uno por ahí que se da cuenta que no hizo nada mal. Entonces, ¿está mal pensar que un día puedo pecar y otro día no puedo pecar? Ahora, hay muchas críticas contra los cristianos que, por ejemplo, dicen que cuando se convierten, se arrepienten, son limpios de pecado. Pero sin embargo los cristianos afirmamos que somos pecadores. ¿Cómo le podemos explicar a una persona que no es cristiana que somos pecadores aún siendo limpiados de pecado? Los dejaron pensando. Todos son pecadores. Mira, algo interesante que podemos encontrar hoy en día en las iglesias cristianas es que siempre se llaman los pecadores, ¿no? Todos los temas, lo que se predica, lo que se enseña, es siempre para llamar a los pecadores. Y los que llaman son pecadores. Pero encontramos un proverbio muy interesante que dice, como un ciego va a guiar a otro ciego. O sea, como un pecador va a guiar a otro pecador. Entonces, ¿a dónde avanzamos? Ahora vamos a las etiquetas sociales que nos ponen muchas veces nuestro círculo, las personas que nos rodean. ¿Esto influirá en nosotros para inclinarnos más al pecado? ¿Y cuál es el tipo de persona ideal para que no peque mucho? ¿Y qué sucede con las personas que, por ejemplo, ya no sienten que están pecando? Sienten que su vida es normal. El ya fue, que tenemos aquí, pero no, ya fue. Ya no, o que hay de aquellos que
que para no pecar se aíslan del mundo también. No, y ¿sabes qué? También hay personas que por adelantado piden perdón. Hay ¿no? un tema también que es el alejarte de la tentación para no pecar, ¿no? Algo así. Acotándole a lo que acaba de decir, ¿qué tan literal es esto y cuántas personas a lo mejor toman literalmente las palabras de Jesús cuando dijo, si tu mano te es cuestión de pecar, córtatela? Córtatela, sácate el ojo. ¿No? ¿Y qué pasaría si realmente pecaríamos menos? Porque serían de alguna forma las avenidas de nosotros, ¿no? Si tratáramos en alguna medida dejar de pecar, significa que hay que irnos allá donde nadie vive, donde no hay nada, aislados, hay que ser ermitaños para librarnos ir del al pecado. Tíbet, ahí a orar, meditar y leer la Biblia y se acabó, no hay pecado. Pero es que acaso necesitamos estar rodeados de alguien para pecar, o sea, estando solos no vamos a pecar. Mira, qué interesante. Mira, Una pregunta, Caleb, cuando hablamos de práctica del pecado, es curioso darnos cuenta que cada uno de nosotros en alguna manera va a reflejar la preocupación que tenemos frente al problema del pecado. Muchos de nosotros vamos a negar, no existe el pecado, ¿qué importa? Que Dios... Pero al final todos estamos preocupados. No, ¿y si de verdad existe? ¿No? ¿Y ahora cómo lo hago? Uy, ¿y si Dios no me perdona? En el bloque anterior estábamos con el pastor y nos dijo de que el pecado son por dos cosas, ¿no? Si no hacemos lo que está bien y si hacemos lo que está mal. En el caso de lo que está bien, si no lo hacemos, nosotros tenemos una misión aquí en este mundo, Dios nos ha dado esa misión. Si no la hacemos, estamos pecando también entonces. Y mira, justamente con el punto que tú tocas, ¿no? La Biblia dice dejar de hacer el bien. Pero ¿quién me dice que está bien y que está mal? Vivimos en un mundo en lo cual lo que está bien, lo que está mal es relativo. Por ejemplo, no vamos en el carro y aquí en el Perú, en los buses públicos, en el transporte público, tenemos un asiento reservado, ¿verdad? Públicamente ese asiento es para personas mayores, madres embarazadas o alguien con un niño en brazos. Si yo estoy cansado, el Señor sabe que todo ese día he trabajado, estoy pero rendido, ¿no? Y me siento en ese asiento porque es el único lugar. Yo sé lo que tengo que hacer, sé lo que es correcto. Pero veo que alguien sube y yo me hago el dormido porque estoy cansado, pues Señor, ¿no? ¿Tú entiendes? Entonces, estoy pecando porque estoy dejando de hacer lo que para la sociedad es correcto. ¿Quién va a definir lo que está bien o lo que está mal? Muy bien, tranquilos, tenemos en platea una intervención, vamos a escuchar. En una parte de la Biblia dice que la blasfemia contra el Espíritu Santo es un pecado imperdonable. ¿Cómo entendemos esto cuando en otra parte de la Biblia dice que si tus pecados fuesen como la grana, como la nieve, serán emblanquecidos? ¿Será que Dios hay pecados que no perdona? Mira, y qué interesante ver que en el Antiguo Testamento te dice se limpia y en el Nuevo Testamento dice no te perdono. ¿Será que la Biblia pone en realidad en juego, juega con nosotros para ver a quién le interesa, qué perdona o qué no perdona? Y hay algo más, antes de irnos al corte, hay un asunto que todavía no hemos tratado, lo hemos guardado para cuando venga el especialista. El pecado se genera en la mente y se muestra en las acciones, pero si yo en mi cabeza tengo una gama de ideas y en mi cabeza ya lo hice, ya lo planifiqué, entonces ya estoy pecando. ¿Cuán grave es este pecado? ¿Será que este pecado puedo confesarlo y ser perdonado si nunca sucedió? Ustedes en casa también deben tener preguntas, así que no se vayan, porque en el próximo bloque el especialista contestará a todas estas preguntas. Volvemos después de un corte aquí en Controversia. Ayer aprendí que no existe sacrificio que no cueste. Por eso, mientras todos duermen, mi universidad y yo planificamos mi futuro. Universidad Peruana Unión. Juntos. Muy bien, ya estamos de regreso. El tema que estamos tratando en el programa de hoy son los pecados, acciones o pensamientos. Ya está con nosotros nuestro invitado. Él es el licenciado Roy Graf, docente de la Facultad de Teología en la Universidad Peruana Unión. Bienvenido al programa. Es un gusto poder acompañarlos en esta nueva edición de Controversia. Estamos muy felices de estar acá. Bueno, usted ha visto que hemos estado dando algunos puñetazos al aire en el bloque anterior, porque por más que sepamos qué es el pecado,
hay cuestiones prácticas que nos marean y nos hace perder y pues ya no quiero saber, ya mejor peco por ignorante que saber más y no. Definamos algunas cosas que nos van a ayudar a entender en este último bloque. ¿Qué es pecado? ¿Qué es arrepentimiento? ¿Qué es el remordimiento? ¿Y dónde entra a tallar el perdón? Bueno, empecemos por lo primero y lo más importante, ¿no? El pecado se puede entender por lo menos en dos aspectos que son complementarios entre sí, pero a la vez es muy importante diferenciarlos. Por un lado, el pecado es una tendencia que nosotros heredamos. Por ejemplo, David dice en el Salmo 51 que en pecado fue concebido, ¿no? En pecado me concibió mi madre. Hay una tendencia que nosotros heredamos, eso no lo podemos evitar y no depende de nosotros. Por otro lado, cuando nosotros vamos, por ejemplo, a Primera de Juan capítulo 3, descubrimos que allí se define el pecado, en Primera de Juan 3:4, como infracción de la ley. Todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Es decir, que acá se define el pecado como una acción. Eso también es correcto. Indudablemente, si nosotros tenemos una tendencia natural o una inclinación natural a cometer actos pecaminosos, es esperable que eso en algún momento ocurra, ¿verdad? Las dos cosas son correctas, ¿sí? Eso con respecto a cómo definimos el tema del pecado. Es bueno que tengamos en cuenta eso. ¿Podemos dejar de pecar? ¿Qué involucra pecado? Acá se habla de infracción de la ley. Tú mencionaste algo en algún bloque anterior, algo interesante, ¿no? El pecado es una acción, un pensamiento. Los pensamientos son acciones. Así que nosotros podemos pecar con el pensamiento o con una acción visible, pero los pensamientos también son acciones, aunque no se vean, ¿no? Qué interesante lo que usted menciona. ¿Dónde entra a tallar la tentación? Si pensar es un pecado y la tentación es la idea de pecar, vamos a ponerlo así para que podamos entenderlo. Entonces, ¿la tentación también es un pecado? No, la tentación no es un pecado porque la tentación es algo que yo puedo resistir eventualmente. Adán y Eva fueron tentados y pecaron, pero podrían no haberlo hecho. Podrían haber sido tentados y podrían no haber pecado. La tentación puede ser algo que sea externo a mí. Por ejemplo, una persona que tiene una inclinación, digamos, ¿no? Suponiendo a la bebida, y de pronto alguien le ofrece, ¿no? Y la persona dice, no quiero, porque no le guste, sino porque sabe que si lo toma después no puede parar, ¿verdad? Es externo a él. Pero también podría ser una cuestión interna. La tentación no es algo que Dios nos pone en el camino, sino que a veces emana de nuestra propia condición humana. Santiago, por ejemplo, habla de que nosotros somos tentados de nuestros propios deseos pecaminosos. Están en nosotros, no es algo que Dios nos pone, sino que está en nosotros y muchas veces nosotros simplemente cedemos a esas inclinaciones pecaminosas. Muy bien. Mientras Platea se va preparando con su pregunta, ¿hay alguna situación práctica referente al pecado que hemos estado dialogando y nos ha causado cierta preocupación? Y es el hecho que justamente lo mencionó Platea, ¿no? Que en el Antiguo Testamento Dios promete limpiar los pecados, ¿no? Lo que mencionaba nuestro amigo en Platea, limpiará los pecados si fuera como la grana. Pero en el Nuevo Testamento aparece un texto y dice el pecado imperdonable. Entonces, por un lado me dice te voy a perdonar, te voy a limpiar, te voy a hacer blanco, te voy a hacer puro, y de repente en el Nuevo Testamento aparece diciendo pecado que no se perdona. Bueno, Jesús dice que todos los pecados pueden ser perdonados. Es verdad, hay una declaración de él, pero él dice el pecado contra el Espíritu Santo, ese no puede ser perdonado. Ahora, ¿por qué ese pecado no puede ser perdonado? Incluso él dice que puede perdonarse hasta la blasfemia contra el Hijo, pero contra el Espíritu Santo no. La razón es que es el Espíritu Santo el que obra en nosotros, a través de su palabra, un cambio, una transformación, lo que llamamos el nuevo nacimiento, o nacer de lo alto, la conversión. Entonces, si yo resisto al Espíritu Santo, estoy resistiendo justamente ese cambio que de alguna manera me capacita a mí para vivir una vida diferente. Entonces, básicamente el pecado contra el Espíritu Santo es ir en contra de la voluntad de Dios de tal manera que en realidad Dios no me puede perdonar, no porque Él no quiera, sino porque yo no quiero. Es como la parábola de los dos deudores, ¿no? Hay un deudor que el rey le perdona una cifra inimaginable de alta, ¿no? en dinero. Y él, en vez de decirle gracias por el perdón, le dice, no, dame tiempo que yo te lo pagaré todo. Él rechaza el perdón del rey. ¿Un ser humano puede rechazar el perdón de Dios? Sí, eso es pecar contra el Espíritu Santo.
Tenemos también que el pecado es infracción de la ley, pero ¿a qué ley se refiere? Es una buena pregunta. Infracción de la ley implica que yo estoy yendo en contra de la voluntad de Dios. La voluntad de Dios, entonces la pregunta obvia sería entonces ¿dónde la encontramos? La encontramos en la palabra de Dios. Y nosotros necesitamos leer la palabra de Dios, leer la Biblia para conocer cuál es la voluntad de Dios. En muchos casos está de manera explícita y en algunos casos implícita, pero nosotros encontramos en la palabra de Dios lo que Él quiere para nosotros. Hablando de esa manera implícita o explícita, la Biblia fue escrita hace mucho tiempo y hay muchas acciones y muchas actividades que a lo largo de los siglos han cambiado. Y hay muchas actividades hoy que podrían ser consideradas como buenas o malas, pero no podemos preguntarle a la Biblia. Por ejemplo, la Biblia no habla del aborto, no tiene un texto que dice no abortarás. Sin embargo, el hecho de que no lo diga literalmente, ¿en qué grado me debería motivar a mí a buscar más en la Biblia para saber si la Biblia puede utilizarlo aún para ver qué está bien y qué está mal? Bueno, hay un mandamiento que dice no matarás. Y el mandamiento no matarás no tiene límites de edad. No es que dice, si lleva 2 meses de gestación puede matarlo, si lleva 4 ya no, o 5 o 6, ¿no? Por otro lado, es verdad que en la Biblia hay cosas que no están explícitas, es decir, la Biblia no dice no fumarás. Pero sí es verdad que la Biblia me provee de principios a partir de los cuales yo puedo hacer aplicaciones. La Biblia me dice que nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, entonces yo debo cuidar mi organismo. Si yo fumo, claramente me estoy haciendo daño. Entonces, de alguna manera estoy violentando la voluntad de Dios, aunque la Biblia no me diga no fumarás. Hablando en términos comunes, disculpa, Mauricio, vemos de que se suele escuchar mucho acerca de las mentiritas blancas o las mentiritas piadosas. Un ejemplo muy práctico, ¿no? De pronto estamos en guerra y al niño le preguntan, ¿dónde está tu papá? ¿No? Y él sabe dónde está su papá, pero por el hecho de que no lo maten, simplemente dice, no sé, está mintiendo, ¿o no? Sí, no sé si esa es una mentirita blanca. Nosotros tenemos casos en la Biblia y algunos son controvertidos. La Biblia no es un código de leyes, aunque tiene un código de leyes, pero no es globalmente hablando un código de leyes. Conocemos el caso de Rahab. Rahab aparentemente desvió la atención de los perseguidores de los espías israelitas que habían entrado en Jericó, ¿verdad? Algunos dicen, bueno, el problema con Rahab es que ella todavía no conocía bien, suficiente las cosas de Dios y bueno, ¿no? Esa podría ser una explicación. Por otro lado, ella trató de proteger la vida de estos espías, ¿no? Hizo lo mejor que pudo. Yo creo que Dios es el juez, eso es lo que la Biblia nos plantea, y nosotros debiéramos ser cuidadosos de no convertirnos en jueces de cada situación, a veces no tan claramente delineado o planteada en las Escrituras. Si un niñito dice yo no sé, porque está protegiendo la vida de su padre, no nos pongamos a juzgarlo tan rudamente. ¿Qué sucede si, bueno, veo el programa y digo, bueno, yo tengo que cambiar mi vida, ¿verdad? Tengo que confesar mis pecados. ¡Wow! Tengo 25 años de pecados, no me acuerdo todos. Es necesario que al confesar mis pecados, pues confiese cada uno. Y de ahí en adelante, basta con decir, Señor, perdona mis pecados y se terminó. ¿O que tengo que mencionar cada uno, tengo que recordarme qué lo motivó o algo más? Yo creo que nosotros debiéramos ser tan específicos como podamos. Pero está claro que puede ser que hayamos pecado y que no recordemos todo lo que hayamos hecho. Una persona conoce a Dios, conoce la Biblia y tal vez no va a hacer una lista exhaustiva de pecados, pero sí puede reconocer su condición pecaminosa y puede reconocer que ha vivido una vida de pecado y puede pedir perdón a Dios, puede reconocer, puede confesar, puede arrepentirse, porque esa es otra cosa, ¿no? Yo he visto gente que dice, sí, yo sé que estuve mal, pero no me arrepiento. Bueno, sí, pero reconocer solo no alcanza, ¿verdad? Yo necesito arrepentirme, ¿verdad? Necesito convertirme, o sea, hacer un giro en mi vida y lograr que el pecado deje de ser un hábito en mi vida. Lógicamente que yo voy a luchar con el tema de las tendencias pecaminosas, pero lo que me dice Juan, en 1 de Juan capítulo 3, por ejemplo, ¿verdad? Es que todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado. Ahora, ¿qué significa no practica el pecado? Significa que el pecado ya no es algo habitual en su vida. Claro que yo lucho con mi tendencia pecaminosa. Podría ser que en algún momento yo pecara. Si eso ocurre, allí Juan nos dice, ¿no? Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad,
¿verdad? Ahora, si decimos que no hemos pecado, le hacemos a él mentiroso, porque la Biblia dice que nosotros somos pecadores por inclinación. Entonces necesitamos confesar, arrepentirnos y dejar el pecado atrás. ¿Qué hay de los pecados mentales, que también son acciones, como usted mencionaba? Jürgen puso un ejemplo muy interesante a lo largo del programa, que era el hecho de, bueno, los varones en especial, ¿no? Nosotros somos bastante visuales y sucede muchas veces que un varón ve una dama, pues si la mente trabaja de una manera increíble a una velocidad incontrolable muchas veces, ¿no? Entonces uno se acuerda lo que dijo Jesús, ¿no? Si uno mira a una mujer para codiciarla, ya pecó en su corazón. ¿Pecar en el corazón es lo mismo que pecar en la acción? Evidentemente Jesús, cuando habla acerca de que lo que uno piensa, ¿verdad? Cuando observa a una mujer y adultera con ella en su corazón, a los efectos prácticos eso es pecado. Es como si hubiera cometido la acción, solo que no tiene la posibilidad material de hacerlo. Aquí Jesús no está hablando de la persona que un hombre mira a una mujer y dice, oh, qué linda mujer, y sigue, sino aquel que mira por segunda vez o que mira y se queda mirando y sigue mirando y sigue Tercera y mirando. cuarta, ¿no? Claro, y empieza a pensar, ¿qué podría hacer yo? Entonces ahí hay otra cosa, ¿no? Yo le puedo decir a mi esposa, oh, qué linda mujer es tal o cual, pero cuando la persona empieza a pensar qué se podría hacer, ahí ya nos metimos en otro terreno, ¿verdad? Nosotros debemos cultivar una vida alejada del pecado y por supuesto para eso hay recetas bíblicas, ¿no? Cuando hablamos de la vida alejada del pecado, eso significa que hay que irnos de repente fuera de una ciudad, irnos al campo. Bueno, ¿qué será? Antes de seguirnos, ¿verdad? Tenemos una intervención en platea, vamos a escuchar. Licenciado, se dice que el acto de matar es un pecado. Sin embargo, en el Antiguo Testamento se muestra que Dios mandó a su propio pueblo a matar a otras personas. ¿Es que Dios puede transgredir la ley que Él dictaminó? Es una buena pregunta. El mandamiento que usualmente nosotros conocemos como no matarás, o se traduce usualmente en las Biblias como no matarás, literalmente significa no asesinarás. Es decir, lo que condena el mandamiento es la muerte ilegal. Sin embargo, había circunstancias dentro del código de Moisés, de la ley mosaica, que establecían que una persona podía ser muerta legalmente. Por ejemplo, por transgredir el sábado o por otras razones podría ser muerto por apedreamiento. Eso no era un asesinato, era una muerte que estaba contemplada dentro de los parámetros legales. Cuando hablamos, lo que mencionabas hace ratito, vivir alejados del pecado significa que, bueno, Señor, has transformado mi corazón, hoy vi controversia y decidí que no voy a volver a pecar. Así que mamá, nos vemos, me voy. A manera de conclusión, porque ya tenemos que ir cerrando el tema, hay mucho más que hablar, definitivamente tendremos que tener otro programa más con este tema, pero ¿cómo me doy solución? ¿Cómo hago yo para solucionar esto del pecado? Porque por todo lado lo vamos a encontrar, siempre voy a seguir, voy a poder parar. ¿Qué nos dice la Biblia? ¿Qué podemos decirle a nuestros amigos en casa? Bueno, el apóstol Juan dice en 1 de Juan capítulo 3, todo aquel que permanece en él, refiriéndose a todo aquel que permanece en Dios, ¿verdad? No peca. Ahora, uno podría decir entonces, ¿cómo permanezco yo en Dios? ¿Verdad? El propio Juan dice en el capítulo 2, en el versículo 14, hay una partecita que dice, os he escrito a vosotros jóvenes, porque sois fuertes, y la palabra de Dios permanece en vosotros y habéis vencido al maligno. Y acá nosotros tenemos la receta de Juan. La clave es permanecer en la palabra de Dios. Es decir, yo necesito que el Espíritu de Dios obre ese cambio en mi vida, cosa que no ocurre con aquellos que resisten al Espíritu de Dios, ese es el pecado contra el Espíritu Santo. Yo necesito que el Espíritu de Dios obre en mi vida, cambie mi forma de pensar, me ayude a replantear mis esquemas de pensamiento, de manera tal que yo me habitúe a vivir una vida diferente. O sea, tengo que reeducarme realmente. Podríamos decir que el tema de hoy hubiera sido, no es los pecados, pensamientos o acciones, sino pecados, pensamientos y acciones. Exacto. Pueden ser, las acciones realmente, los pensamientos realmente son acciones, aunque nosotros no las podamos ver, pero son en cierto modo acciones. Qué maravilloso ver que aún en la situación en la que nos encontramos, Dios siempre tiene una respuesta para que podamos nosotros pues salir de esta condición que es el pecado. Nosotros tenemos que ir cerrando el programa. Muchas gracias, licenciado, por habernos acompañado. Antes de irnos queremos compartir un texto bíblico con ustedes que están allí en casa. Así es, Caleb. Vamos a leer 1 Juan, capítulo 3, versículo 5.
Y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados y no hay pecado en Él. Interesante, Jesús nos dio el ejemplo de una vida sin pecado. Y si alguno de nosotros hubiera pecado, como dice otro texto bíblico, abogado tenemos a Jesucristo. Que Dios nos ayude a acercarnos a Él, permitámosle que Él transforme nuestro corazón y podamos salir de estos malos hábitos que trae el pecado. Tenemos que cerrar el programa aquí. Muchas gracias, queridos amigos, por habernos acompañado en el programa de hoy. Recuerden ustedes que sus comentarios, sus preguntas, pueden hacerlas llegar a través de las redes sociales. Estamos en el Facebook, el blog, el Twitter y también ya tenemos un canal en el YouTube. Recuerden también que está a su disposición el curso bíblico La Biblia Habla. Un curso maravilloso en el cual podemos aprender cómo la Biblia tiene respuesta para todas nuestras situaciones diarias. No hay tiempo para más. Nos vemos en una próxima edición de Controversia.